Hemos avanzado 2 semanas en la vida de David, hermanos. La semana pasada vimos a David en Filistea, cubrimos los capítulos 27 y 29 de Primera de Samuel. Y a principios de la semana yo estaba decidido a seguir con el capítulo 30. Bueno, de hecho desde antes. Pero terminé cambiando de opinión. Así que vamos a ver el capítulo 30 probablemente la próxima semana, si el Señor no marca otro camino a seguir. En la historia de David hemos llegado a lo que los matemáticos llamarían un punto de inflexión. Las cosas en su vida están a punto de cambiar después de años huyendo de Saúl. Pero antes de avanzar, vamos a dedicar un mensaje a explorar cómo cualquier creyente puede enfrentar las crisis de dudas que suelen acompañar pruebas, como las que pasó David, o las crisis de dudas en general. Para eso vamos a recurrir a dos salmos, el 37 y el 73, aunque realmente vamos a centrarnos en el 73. El Salmo 37 lo escribió David y el Salmo 73 todo indica que fue escrito por Asaf. Asaf fue un gran músico, un líder de alabanza, contemporáneo de David. Vivieron en la misma época, los mismos tiempos. Ahora, algunos creen que realmente fue David el autor de los dos salmos. No están convencidos de que el 73 es de Asaf. Parte de esto pudiera tener que ver con las grandes similitudes que hay entre ellos, pero varias evidencias bíblicas indican que sí fue Asaf el autor. El comentario de Spurgeon sobre este salmo en el Tesoro de David es que Asaf parece un satélite o una luna en órbita del sol que fue David. Dice que a veces una estrella muy brillante resulta tener una estrella binaria girando a su alrededor. Y esto es, al parecer, lo que tenemos en este Salmo 73, que es uno de 10 a 12 salmos atribuibles al músico Asaf en la Biblia. Otra cosa curiosa es que la numeración de estos salmos es la misma, solo invertida. Es una numeración espejo, 37 y 73. Es curioso por los temas similares, los similares que son en su contenido, en su temario. Es como si el Salmo 73 fuera un hermano cercano del Salmo 37. Los invito después en su tiempo libre a leer los dos salmos. El Salmo 37 solo vamos a ver uno que otro versículo. A grandes rasgos tratan el mismo problema estos salmos, la misma congoja que enfrenta cada creyente en alguna medida. Aunque el Salmo 73 se enfoca más en la lucha con las dudas, que es nuestro tema. Ese va a ser nuestro foco el día de hoy. Entonces vamos a leer y después vamos a orar como siempre lo hacemos. Salmo de Asaf. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Pero en cuanto a mí, por poco deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, soberbios, al ver la prosperidad de los impíos. Pues para ellos no hay dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos o azotados como otros hombres. Por eso la soberbia los ciñe, los corona cual collar, y los cubre un vestido de violencia. Sus ojos se salen de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Se mofan y hablan con maldad. Desde lo alto planean opresión. Dirigen contra el cielo su boca y sus lenguas recorren y se pavonean por toda la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y beben de lleno sus palabras. Ellos dicen, ¿cómo sabrá Dios? ¿Habrá conocimiento en el Altísimo?
He aquí, estos impíos siempre están tranquilos, prosperan, aumentan sus riquezas. Ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, empezando mi castigo por las mañanas. Cada mañana me trae dolor. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que traicionaría a la generación de tus hijos. Cuando pensé para entender esto, fue demasiado doloroso, fue duro trabajo ante mis ojos. Hasta que venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, destrucciones, los harás caer. Cómo han sido desolados de repente, se acabaron, fueron consumidos por el terror. Como un sueño cuando despiertas, así, Señor, al levantarte, los despreciarás como fantasmas. Se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me guías con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? Aparte de ti nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, pues tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor Jehová he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Vamos a orar. Acudimos, nuestro Padre, de nuevo a ti, en medio de debilidad, Señor, reconociendo cuán débiles somos, que nada tenemos, que nada somos, que nada podemos hacer sin ti. Padre, esta porción de tu palabra es tan importante para cada creyente. Te rogamos, Padre, que tenga el debido impacto en nosotros, que con la seriedad que merece te busquemos, concentremos nuestras mentes, pongamos nuestro corazón en las cosas que nos tienes aquí en este salmo. Te damos gracias, Padre, porque has incluido estas cosas en tu palabra. ¿Dónde estaríamos sin esta lámpara a nuestro camino, luz a nuestros pies? Padre, te rogamos que hagas tu obra entre nosotros, que tu palabra no vuelva vacía, que a pesar de nuestras debilidades, nuestras deficiencias, Padre, a pesar de nosotros, tú hagas tu obra, tú muestres tu grandeza. Muévenos, Padre, impáctanos de nuevo, te rogamos. Muéstranos de nuevo tu grandeza, tu misericordia, tu bondad, tu poder. Nos encomendamos a ti y te rogamos todo esto en el nombre de nuestro mediador, nuestro Salvador, Jesús. Amén. El hermano Tomás hace unas semanas mencionó brevemente algo que no sé si habrán cachado, no sé si lo habrán notado, pero hay una nueva tendencia en el cristianismo de nuestros días, que es la así llamada deconstrucción.
Es un término que veo cada vez más seguido, aunque lo que hay detrás realmente no es nuevo. Hay una cita del hermano Spurgeon que les he leído antes que dice: no hay nada nuevo en la teología salvo lo que es falso, lo que es mentira. Solo lo antiguo es verdad, porque la verdad debe ser antigua, tan antigua como Dios mismo. Entonces este término en realidad no es nada nuevo, pero está empezando a usarse, y si tomamos la definición del diccionario, se refiere a separar algo en sus distintos componentes. Cuando construyes, en teoría juntas componentes para crear algo a partir de esos componentes. Y la deconstrucción es separar algo en sus distintos componentes. Para darles otro ejemplo, algo más coloquial, es un término que se puede usar en cuanto a la comida. Cuando pides un platillo para llevar de tu taquería favorita, te van a preguntar. Vas por tus tacos para llevar, te van a preguntar: ¿se lo pongo todo junto, joven? ¿O se lo mando todo por separado? Cuando pides que te lo manden todo por separado, eso es pedirlo deconstruido. No te lo mandan ya servido con todos sus componentes ya combinados en el plato, ya juntos, para que no se aguade y no se eche a perder tu comida. Te lo mandan deconstruido en partes, y así tú las juntas cuando vayas a comer para que esté todo tan rico como si te lo hubieras comido en la taquería, en teoría, ¿no? Ahora, ¿cómo se está usando el término en el mundo cristiano? Pues uno de los usos surge cuando nos dicen que están deconstruyendo la postura de tal o cual teólogo, o deconstruyendo la enseñanza de tal o cual padre de la iglesia. Eso lo que realmente significa es que quieren descartar lo que no les gusta de su postura o enseñanza. Deconstruyen, supuestamente, separan los elementos, pero no solo los separan, descartan lo que no les gusta. E intentan vendernos que en realidad Pablo no creía lo que escribió, o que en realidad Spurgeon no creía lo que enseñó y lo que está escrito en sus sermones y sus comentarios, etcétera, etcétera. Les podríamos dar 1000 ejemplos. Ese es el primer uso que le están dando al término. Otro uso tal vez más grave y destructivo viene de supuestos creyentes, muchas veces líderes o autores o músicos cristianos, que salen públicamente a decir que están deconstruyendo su fe cristiana. De nuevo, deconstruyen su fe en distintos elementos, como si eso fuera posible. Descartan la postura bíblica sobre el género o el divorcio o cualquier otra verdad que les estorbe, cualquier otro pecado en el que hayan caído y ya no quieren enfrentarse a la palabra de Dios por ello. Entonces deconstruyen para llegar a una nueva y mejorada fe, una fe más incluyente o más actualizada. El resultado casi inevitable para estas personas es que abandonan su iglesia y después abandonan su profesión de fe en Cristo, pública o privadamente. Entonces, como les dije, esto no es nada nuevo, se llama apostasía. Se llama apostasía. Así Dios siempre lo ha llamado. Ese es el término correcto para lo que están haciendo. El pecador siempre busca llamar su pecado por otros nombres. Llama al homicidio terminación del embarazo, o llama al adulterio una aventura, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros no vamos a abordar el tema de la apostasía hoy. Lo que sí vamos a abordar son las crisis de fe o las crisis de dudas. Crisis como las que pasaron David y Asaf, por lo que vemos en sus salmos. Por eso le pusimos por título al sermón de hoy: Sobreviviendo a las dudas. ¿Cómo puede un creyente enfrentarse a una crisis de dudas? Prácticamente todos los creyentes pasamos por episodios en nuestras vidas como los que son descritos en estos salmos. Periodos en los que el diablo nos ataca más intensamente con sus dardos de fuego, o periodos en los que nuestro propio corazón se llena de dudas. En el salmo que leímos, Asaf describe una de sus propias crisis de fe. Y es muy transparente, nos abre su corazón y nos dice que casi se derrumbó.
que casi resultó en un desastre esta crisis de dudas que le sobrevino. Pero Dios lo rescató, Dios lo mantuvo en pie. Y la riqueza del Salmo es que Asaf mismo nos explica cómo llegó a este punto, al borde del precipicio. También nos cuenta cuáles fueron sus errores y sus aprendizajes en el camino después de pasar por la tormenta. Así que hay mucho que podemos aprender aquí. Si tú no estás en una crisis de dudas el día de hoy, dale gracias a Dios por ello. Dale muchas gracias a Dios por ello. Y te recomiendo que pongas mucha atención porque algún día probablemente lo estarás. Entonces, ahora sí, vamos a lanzarnos a ver la crisis de dudas de Asaf desde el versículo 1. Y de nuevo les animo a poner mucha atención porque tú pudieras estar en este mismo lugar más pronto de lo que crees. El músico del templo Asaf comienza afirmando: ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Las cosas arrancan bien. Dios es bueno, dice Asaf. Pero inmediatamente después de dar esta afirmación crítica para la estabilidad de cualquier creyente, si tú no crees que Dios es bueno, ¿cómo puedes estar estable como creyente? Esta afirmación es buenísima, crítica para la estabilidad de cualquier creyente, pero inmediatamente después de decir eso, se lanza a dar razones por las que casi abandona la fe. En pocas palabras, empieza a cuestionar lo que acaba de decir en el primer versículo. Dice: Dios es bueno, pero en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Y nos da varias razones o motivos de lo que casi fue su caída. Dice: empecé a fijarme en las personas de este mundo y tuve envidia de los arrogantes, envidia de los soberbios, al ver la prosperidad de los impíos. David dice algo muy similar en el Salmo 37, dice: he visto al impío enaltecido, que se levanta como un cedro del Líbano. Ahora, uno lee esto de impíos o malvados, en otras traducciones, y se puede imaginar a un asesino, ¿no? A veces escuchamos impío y pensamos: ah, claro, un narco, ¿no? Un asesino, estos malvados que están descritos aquí. Claro, yo no podría ser. Es alguna persona muy malvada, algún asesino en la cárcel, algún asaltante, pero impío literalmente significa inconverso. Un impío es alguien que vive su vida sin Dios. Así de sencillo. Vive su vida sin Dios. Así que Asaf dice: me llené de envidia cuando vi cómo prosperan los que viven su vida sin Dios. Dice en el versículo 12: he aquí, estos impíos siempre prosperan y aumentan sus riquezas. Entonces Asaf está pensando: si Dios administrara este mundo con justicia, justamente, equitativamente, les iría mejor económicamente a los que confían en Dios que a los que viven sus vidas sin Él. Pero cuando veo los cultivos de mis vecinos, o sea, salgo a la calle, me salgo a pasear a ver cómo van mis vecinos, veo sus cultivos, los cultivos de los inconversos, y veo que son más abundantes que los míos. Y cuando los veo pasar en la calle, traen el carruaje más reciente. Traen un carruaje más nuevo, más lujoso que el mío. Asaf dice: esto no me checa. No me checa, no me cuadra que hay hermanos temerosos de Dios que no saben de dónde van a sacar para la comida de la semana, mientras que estos impíos viven en prosperidad. ¿Cómo es posible? Dice: algo anda mal en el mundo. Entonces, lo primero que le causa tropiezo es la prosperidad del impío. Lo segundo es su buena salud. Leemos en el versículo 4. Para ellos no hay dolores de muerte. Más bien es robusto su cuerpo. Más adelante el versículo 7 dice: sus ojos se les salen de gordura. Esto tal vez algunos lo tomen como un insulto, ¿no? Pero hay que entender que en esos días estar pasadito de peso, como el hermano Mark,
Ser robusto era señal de prosperidad. Había mucha hambruna, muchos llegaban a pasar hambre, y si alguien estaba en bancarrota, no lo podía esconder porque se veía en su cuerpo a simple vista. Era muy visible a los demás y te estabas quedando sin recursos. Ahora, menciona en 4 que para los impíos no hay dolores de muerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Pues escuché de un oncólogo que directa o indirectamente ha presidido sobre las muertes de miles de pacientes con cáncer. Y su comentario es que a veces los inconversos mueren mejor que los cristianos. Relata que a veces mueren mejor los inconversos porque los cristianos suelen estar seguros o aferrados a que Dios me va a sanar. Dios me va a sanar. Es decir, muchos que afirman ser cristianos, y eso es muy importante, no sabemos si eran verdaderos cristianos la mayoría de estas personas, pero muchos que afirman ser cristianos no enfrentan la realidad. Ahora, nosotros sabemos que Dios sí sana, por supuesto. Hemos visto grandes ejemplos y testimonios aquí entre nosotros. Dios sí sana cuando es su voluntad hacerlo. No como dicen los farsantes, por supuesto, por una visita al falso profeta o el falso apóstol, o decretando y dándole órdenes a Dios, o por depositar la cantidad correcta en la ofrenda. Lo que sabemos es que Dios sana a su tiempo y a su manera. Generalmente usando medios como doctores, medicina, tratamiento, oración, etc. Pero el testimonio de este doctor es que muchos que se hacen llamar creyentes con casos graves y terminales de cáncer no quieren enfrentar la realidad del diagnóstico. Viven en negación de lo que dicen los exámenes y lo que les dicen sus médicos, aferrados a que Dios los va a sanar con un milagro. Mientras que muchos inconversos no esperan por un segundo que Dios intervenga. O sea, el inconverso no está esperanzado en Dios, no tiene expectativas de que Dios haga algo para salvarlo de su enfermedad, porque no cree en Él. Así que en ese sentido muchos inconversos mueren bien, creyendo que no hay infierno y que la muerte es solo el cese de la existencia, convencidos de que la muerte es como dormirte y nunca despertar, una parte natural de la vida. Así que a eso se refiere Asaf cuando dice, para ellos no hay dolores de muerte. Y hasta aquí, las conclusiones de Asaf son, los inconversos son más prósperos, son más saludables, viven sin preocupaciones, mueren sin temor. Son sus conclusiones hasta ahora. Versículo 6, por eso la soberbia los ciñe, los corona cual collar y los cubre un vestido de violencia. Andan por la vida con el cuello alzado, de manera altanera. Y muchos viven vidas extremadamente violentas, los cubre la violencia como un vestido, pero parece que no hay consecuencias. Versículo 8, se mofan y hablan con maldad. Desde lo alto con altanería planean opresión. Dirigen contra el cielo su boca. Maldicen a Dios, es lo que dice. Maldicen a Dios. Y sus lenguas recorren o se pavonean por toda la tierra. Todo esto que cada creyente ha presenciado, todos lo hemos visto, todo lo que cada creyente ha presenciado atormenta a Asaf. Muchos hemos pensado estas cosas, a más de uno nos han atormentado estas dudas. Y lo peor de todo es que parecen salirse con la suya estas personas. Parece que logran con creces los antojos de su corazón. Versículo 11, ellos dicen, ¿cómo sabrá Dios? ¿Habrá conocimiento en el Altísimo? Piensan, Dios no me ha llamado a cuentas hasta ahora por cómo vivo mi vida. Así que me voy a salir con la mía. Eso piensan. Esta tremenda lista de aparentes paradojas, esta tremenda lista de aparentes contradicciones, es lo que tiene abrumado el corazón de Asaf. Los inconversos son soberbios, son violentos, maldicen a Dios y hasta lo retan.
Mientras tanto, aquí estoy yo batallando en las circunstancias que Dios me ha puesto, batallando donde Dios me tiene. Dice Asaf en la segunda mitad del versículo 14, cada mañana me trae dolor. Mi castigo empieza por las mañanas, o sea, dice, despierto y otra vez me abruma este mismo problema. Cada mañana me trae dolor. Hay creyentes en este estado. En este mismísimo lugar en el que estaba Asaf. Amanecen cada día descontentos, sin gozo. ¿Están inconformes con las circunstancias que Dios ha obrado en sus vidas? ¿Envidian incluso a los inconversos? Piensan, ¿dónde está el beneficio de seguir a Dios? ¿Qué rendimiento me ha traído? ¿Qué ganancia me ha traído seguir a Dios? Eso es lo que dice Asaf en el versículo 13, un versículo muy triste, y damos gracias a Dios que lo rescató y que nos preservó todo esto para rescatarnos a nosotros también. Asaf llega a este punto en el versículo 13 y dice, ciertamente en vano he mantenido puro mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia. Hay personas solteras que piensan, mantenerme puro, vivir en pureza sexual, rechazar los vicios, lo único que me trae es que mientras todos mis amigos están en las fiestas experimentando y disfrutando la vida, yo me tengo que ir a dormir solo o sola en mi casa. Esa es la recompensa por vivir como Dios pide, que estoy solo, que estoy sin compañero, compañera. Esos son sus pensamientos, esas son las quejas en su corazón. Y ese es un ejemplo entre muchos, ese es una posible situación, un posible motivo de sentirse de esta manera y cuestionar la bondad de Dios. Hay un gran peligro en mirar atrás a la vieja vida como inconverso, la vida que tenía el creyente antes, deseando regresar. Es el peligro en el que cayó la esposa de Lot y muchos otros. El ejemplo de los jóvenes solo es uno, hay muchos más. Entonces, ante esta gran aparente incongruencia y paradoja, Asaf dice finalmente en el versículo 16, cuando pensé para entender esto, fue demasiado doloroso. Fue duro trabajo ante mis ojos. Todo esto me tiene tan angustiado que siquiera tratar de entenderlo es demasiado para mí. Me abruma, es demasiado doloroso. Prefiero sacarlo de mi mente. Si pudiera, ¿no? ¿Habrán verdaderos creyentes en crisis como esta? La respuesta es sin duda que sí, porque como vamos a ver, Asaf fue un verdadero creyente y pasó por esto. Pero antes de ver cómo resolvió su crisis, noten lo que dice en el versículo 15. Si yo dijera, hablaré como ellos, he aquí que traicionaría la generación de tus hijos. Esto es crítico. Eres un creyente verdadero, estás pasando por dudas, estás en una lucha. Esto es crítico. Esto marca la diferencia entre los que resultan ser apóstatas y los que son verdaderos, pero pasan por una crisis de dudas. Generalmente marca la diferencia entre los que deconstruyen su fe, supuestamente, para después abandonarla, y los que pasan por una tormenta de dudas para después aferrarse más que nunca al Dios del universo. Se los vuelvo a leer con otra versión de la traducción. Asaf dice, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, o sea, todo lo que ha estado diciendo, todo lo que ha estado exponiendo, si yo hablara así a otros, habría sido un traidor a tu pueblo. Asaf dice, yo no anduve anunciando al mundo ni a tu pueblo estas dudas con las que estaba luchando. No me la pasé anunciando estas inconformidades y este descontento que había en mi corazón a todo el que prestara oído. Si lo hubiera hecho, habría traicionado a tu pueblo, es decir, a los demás creyentes. Yo no quería ser una piedra de tropiezo para otros, dice Asaf. No me subí a redes sociales para decirle al mundo que estoy deconstruyendo mi fe. ¿Y por qué no me acompañas
¿Por qué no haces tú lo mismo conmigo? Te invito. Mira todas estas dudas y quejas que tengo contra Dios. Mira cómo me ha fallado. Asaf dice, luché con esto, pero mantuve mi lucha privada. Eso no quiere decir que no haya buscado ayuda de los líderes y otros hermanos sólidos, pero sí significa que no lo anunció a los cuatro vientos, como hacen la mayoría de estas personas. Y ahora nos dice cuál fue el parteaguas. O sea, hasta ahorita las cosas van muy mal, ¿no? Pero ahora nos dice cuál fue el parteaguas de su crisis de dudas. Versículo 17. Venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Cuando fui a la iglesia, Dios me realineó a la verdad. Dios me dio entendimiento sobre todas estas dudas y luchas internas que tenía. Me ayudó a ver las cosas con una perspectiva eterna. Me ayudó a ver las cosas a largo plazo. Y tengo que hacer esta aplicación. Esto no se obtiene por internet. Tengo que hacer la aplicación. No se obtiene sustituyendo tu presencia física en la iglesia por sintonizar una transmisión en una pantalla. No estoy diciendo que no haya ningún beneficio en esto, lo hacemos con una razón, pero si crees que es lo mismo estar que no estar, no estás guardando el día del Señor y te estás robando a ti mismo de lo que experimentó aquí Asaf, venido al templo, al santuario de Dios. Te estás robando a ti mismo de lo que vivió Asaf, de lo que Dios hace por medio de su palabra los domingos en aquellos que se presentan físicamente a adorar y alimentarse de la verdad. Lo que estamos haciendo aquí presencialmente es el modelo divino y la tecnología no lo va a cambiar. Si no puedes estar aquí porque Dios te lo ha impedido, Dios lo sabe. Pero si no estás aquí porque no quieres estar aquí, Dios también lo sabe. Y te estás robando a ti mismo. Entonces, retomando, hemos llegado aquí al parteaguas, iba por un escenario muy malo, muy negativo. Asaf estaba resbalando, pero llega al versículo 17 y dice, venido al santuario de Dios, comprendí el destino final de ellos. Una vez que Dios realineó mi perspectiva a la eterna, me di cuenta que ciertamente los has puesto en deslizaderos. Versículo 18. Ahora, ¿se acuerdan cómo comenzó el Salmo? Igual, ¿no? Asaf comienza diciendo que él era el que estaba resbalando. Pero ahora se da cuenta que los que están mal parados en esta vida son los inconversos. En destrucciones los harás caer. Cómo han sido desolados de repente, se acabaron, fueron consumidos por el terror. Las vidas de muchas de estas personas terminan así. Creen que tienen tiempo, creen que pueden ponerse a cuentas con Dios cuando ellos quieran, creen que pueden esperar, pero muchas veces la vida se acaba así. Como un sueño cuando despiertas, así, Señor, al levantarte, los despreciarás como fantasmas. Asaf empieza a entender que sí, puede que tenga más dinero el inconverso, puede que tenga más éxito terrenal, pero no va a durar. Les va a llegar la muerte. Versículo 22, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Así de necias eran mis dudas, así de necias eran mis quejas. Si alguna vez han ido a un cementerio, yo supongo que algunos aquí tal vez nunca hayan ido realmente a pasearse detenidamente por las tumbas de un cementerio. La mayoría cuando van a un cementerio entran y salen así, ¿no? Lo menos posible tiempo que pueda pasar yo ahí, entro y vámonos. Se acabó, corran todos. Es bueno ir a pasearte por el cementerio de vez en cuando o alguna vez en tu vida. Hace bien ir, hace bien considerar el fin de toda carne. Vas a ver tumbas grandes, tumbas pequeñas.
tumbas limpias con flores frescas, tumbas que no se han tocado por décadas o siglos y ya ni siquiera es legible lo que hay ahí en la piedra. Pero hay un elemento común en todas estas tumbas. Todos están muertos. Todos están muertos. La muerte tiene una tasa de bateo del 100%. Una tasa de éxito del 100%. El inconverso puede parecer que logra lo que quiere, puede parecer que tiene prosperidad, pero es como un fantasma. Está viviendo como en un sueño. Cuando Dios actúe y desate la ira que ha atesorado durante toda su vida, se va a esfumar como un fantasma, según el versículo 20. Y hay una referencia cruzada de este versículo 20 que vi mientras estaba estudiando, que habla de lo que Dios iba a hacer con los enemigos de Israel e ilustra muy bien la realidad que van a enfrentar todos los que mueren sin Cristo, no solo los enemigos de Israel. Isaías 29:8 dice, será como cuando el que tiene hambre sueña que está comiendo, pero al despertar su estómago está vacío. Será como cuando el que tiene sed sueña que está bebiendo, pero cuando despierta se encuentra desfallecido y su garganta seca. Esa va a ser la temible realidad de todos los que mueren habiendo vivido y muertos sin Cristo. Todo se va a esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser como si su vida hubiera sido un sueño. Así de corta es la vida en comparación con la eternidad. ¿No les ha pasado que a veces se acuestan a dormir, despiertan y tienen como el recuerdo de un sueño y dicen, sí pasó, sí soñé eso o no lo soñé? Así va a ser la vida del inconverso en la eternidad. Así se va a sentir toda la eternidad. Asaf dice, no estaba viendo la realidad. Se me olvidó que esta vida se acaba para todos. Así que Asaf, vean los dos errores de Asaf que nos comparte aquí abiertamente. Asaf sobreestimó la prosperidad de los inconversos, pero vean, también subestimó la suya, su propia prosperidad. Porque dice en el versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. En toda esta crisis de dudas que sufrí, no me abandonaste, Dios. No me abandonaste. Me guías con tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos? O sea, Asaf dice, olvidé que tengo a Dios. Se me olvidó. Todo esto que viene diciendo, se me olvidó que tengo a Dios. Dios está conmigo. Dios me guía. Olvidé que tengo a Dios. Nunca debemos olvidar eso. Y no solo eso, tengo a Dios y tengo un futuro con Él en gloria. Qué necias fueron mis quejas. Una vez fuimos Paulina y yo a la iglesia de Dwight L. Moody en Chicago. Es un lugar impresionante, copia del Tabernáculo Metropolitano en Londres. El órgano es tremendo, los himnos se escuchan increíble, pero ese no es el edificio original de la iglesia, porque el original se perdió en el gran incendio de Chicago. También se perdió la casa del pastor en su momento, el fundador de la iglesia, Moody. Así que alguien le dijo, después de que se quemó su casa a Moody, le dijo, pues perdiste todo. Te quedaste sin nada, ¿ahora qué? Moody le contestó con un pasaje en Apocalipsis 21, versículo 7, que dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa fue su respuesta. Si tú estás en Cristo, lo que recibirás en la eternidad con Él hará que cualquier tesoro y cualquier riqueza terrenal que pudieras codiciar ahora te parezca literalmente basura. Será literalmente despreciable en comparación. Al que venciere,
Le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Reinaremos con Cristo. Oye, hermano, perdí todo. Me demandaron, perdí todo, se quemó mi casa, ya no tengo nada. No, cada creyente tiene riquezas increíbles. Reinaremos con Cristo. ¿Habrá algo en la feria de vanidades terrenal que se pueda comparar con eso? ¿Habrá algo que valga la pena que le envidiemos al inconverso? Retomamos en 25. Salmo 73, versículo 25. Aparte de ti, habiendo entendido todo esto, nada deseo en la tierra. Estaba muy acongojado, estaba envidiando al inconverso, pensando, Dios, ¿por qué no me has dado esto? ¿Por qué me falta esto? ¿Por qué este tiene más que yo? Pero ahora, habiendo entendido todo, habiendo ido al templo y me realineaste a una perspectiva real, verdadera, Padre, y ahora nada deseo en la tierra. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen. O sea, puede faltar la fuerza de mi cuerpo, puedo desanimarme, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces, Dios rescató a Asaf de sus dudas, de la crisis de dudas en la que se metió. Y una vez que fue a la iglesia y Dios realineó su perspectiva a la realidad eterna, una vez que Dios lo sacó del mundo de fantasías en el que se había metido, reconoce algo que nos brincamos, y esto es muy importante. Pongan mucha atención a esto. Una vez realineado, reconoce algo que nos brincamos en el versículo 21, que dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Otras traducciones dicen, entonces me di cuenta que me había llenado de amargura. O sea, antes de que Dios me abriera los ojos, me había llenado yo de amargura. Muchas personas se llenan de amargura contra Dios. Dios ha sido injusto conmigo. Dios permitió que sufriera esto, permitió que pasara aquello, me quitó esto, no me dio aquello. Y no estamos negando que hay personas que han sufrido mucho, que han sido gravemente lastimadas por el pecado de otros o por su propio pecado. Pero el gran error que reconoce aquí Asaf es el error de amargarte contra Dios. Tú puedes aferrarte a tu amargura, tu descontento y hasta tu ira en contra de Dios todos los días de tu vida, para despertar en el infierno en un estado aún peor. O puedes llegar al fin de ti mismo, llevarle amargura, descontento, ira, llevarlo todo a Dios, entregarte a Cristo. Y en las palabras del Salmo 55 y Mateo 11, echar tu carga sobre Jehová y Él te sostendrá. Salmo 55, 22. Venid a mí, todos los que estáis fatigados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28 a 30. Cada creyente verdadero comprueba que esto es verdad, lo que acabamos de leer. Dios nunca nos ha fallado, nunca nos ha quedado mal. Nosotros todos los días le fallamos, todos los días le quedamos mal. No hemos vivido un día sobre la faz de la tierra que no le hayamos fallado. Pero Dios nunca nos falla, nunca nos queda mal. Yo no sé por qué terminamos en este salmo, pensaba predicar otra cosa, pero confío que Dios está trabajando. Tal vez hay personas aquí que están en medio de una crisis de fe como la que pasó a Asaf. Llévale tus dudas a Dios. Busca a Dios, búscalo, busca tus respuestas en Él, en su verdad. Dios puede con tus dudas. Dios puede con tu carga de pecado, con tu amargura, incluso con tu enojo. Y tampoco caigas en el error de pensar que solo los débiles pasan por estas crisis.
Tal vez alguno está en una postura aún, está tan perdido y Dios no ha penetrado su corazón con este mensaje, está pensando, bueno, el hermano Mark predicó el día de hoy un mensaje para los débiles. Bueno, sí, en realidad todos somos débiles. Sí, en ese sentido sí es un mensaje para los débiles, porque no hay nadie aquí que no esté en esa categoría. Nadie, mucho menos yo. Juan el Bautista pasó por una crisis de dudas. ¿Se acuerdan? En el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, Juan el Bautista está en la cárcel y le viene una crisis de dudas. ¿Jesús realmente es el Mesías? ¿Realmente es el que había de venir? Yo estoy aquí encerrado. Juan, el que fue el precursor de Cristo, el que clamó, enderezad el camino del Señor. Juan, el que escuchó la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este Juan cae en una crisis de dudas. Piensa, si está aquí el Mesías, si yo soy su siervo y le he entregado mi vida, ¿qué hago encerrado aquí? Está aquí el Mesías. Y además sus dudas estaban fundamentadas también en un mal entendimiento de la escatología que tenían prácticamente todos los judíos en ese entonces. No entendía por qué Cristo no estaba haciendo lo que él esperaba que hiciera, si era el Mesías. Así que mandó mensajeros a preguntar, pero vean, ¿por qué menciono esto de que sus dudas estaban fundamentadas en un mal entendimiento escatológico? Porque nuestras dudas siempre están fundamentadas en un error. Si estamos alineados, ¿qué pasó con Asaf? Fue a la iglesia, Dios lo realineó, le dijo, está cerrado, estás mal. Esta es la verdad. Lo recordó de la verdad, lo alineó a la verdad de nuevo. Estaba errado, estaba pensando mentiras, errores. Estaba pensando, Dios no es justo, Dios no es bueno, mira todo esto que estoy viendo. Entonces Juan también había entendido mal un punto en la palabra, en las escrituras, en las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Está en una crisis de dudas. Así que manda mensajeros a preguntarle a Cristo, ¿eres tú el que había de venir? O sea, no se aguanta, dice, a ver, seguidores, amigos, por favor, necesito que vayan y le lleven este mensaje a Cristo. Necesito una respuesta. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Pero vean la reacción de Cristo. Cristo no le dijo a esos mensajeros cuando llegaron y le plantearon la duda, ¿cómo? ¿Juan? ¿Dudando? No, vean cómo reacciona Cristo. No lo desechó, no lo descartó. Le mandó justo la respuesta que necesitaba escuchar. Justo las palabras que necesitaba escuchar Juan. Fue lo que Cristo le mandó de vuelta. Y después de su crisis de dudas, en el mismo capítulo dijo de él, de cierto os digo, que no se ha levantado entre nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista. Hasta Juan el Bautista pasó por una crisis de dudas, pero acudió a la persona correcta con ellas. Igual como lo hizo Asaf, no anunció sus dudas al mundo, las llevó a Cristo. Llévate tus dudas a Cristo. Él puede con tus dudas. Y te las resolverá si lo buscas con sinceridad. Hay personas que han arrastrado sus dudas por años. Hay personas que año tras año tras año están arrastrando dudas que no han resuelto, que no han llevado a Dios. No sé, no me convenzo, no estoy tan seguro. Lo que necesitas hacer, amigo, es hacer todo a un lado y buscar a Cristo con tus dudas. Necesitas tener discusiones serias y sinceras con Dios. Busca sus respuestas a tus dudas y tu enojo y tu amargura. Hallarás lo que halló Asaf, lo que halló Juan el Bautista, lo que han hallado millones, un poderoso Salvador. Entonces búscalo, porque si no lo haces, te estás robando a ti mismo de una eternidad gloriosa, te estás robando a ti mismo. Cerramos con un relato que escuché
una historia. Es de William Gladstone, quien fue el primer ministro de Inglaterra durante los tiempos de Spurgeon en el siglo XIX. El relato es que un día un joven buscó a William pidiéndole consejo para su futuro y sus planes. Así que William le dijo, sí, te escucho, cuéntame tus planes. El joven contestó, pues lo primero que tengo pensado es procurar una buena educación. William le dijo, muy bien. ¿Y después? El joven contestó, pues me gustaría lanzarme a una carrera política para tratar de beneficiar a mi país. William le dijo, es bueno poner la mira alta. Muy bien. ¿Y después? El joven contestó, pues después de mi carrera política, creo que quisiera convertirme en escritor para ayudar a otros comunicándoles lecciones que yo aprendí en el camino de la vida. William le dijo, muy bien. ¿Y después? El joven lo pensó y dijo, supongo que tarde o temprano tendré que morir. William le contestó, así es. ¿Y después? Y el joven le dijo, pues en eso no he pensado. No sé. Así que William le dijo, joven, ponte de rodillas y quédate de rodillas hasta que lo haya resuelto. Regresamos a nuestro Salmo 73 para ver el final, versículo 27. He aquí, los que se alejan de ti perecerán, pues tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. Pero en cuanto a mí, gracias a Dios, en cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien. En el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Amigos, solo hay dos caminos en esta vida, uno eternamente glorioso, uno eternamente miserable. ¿En cuál estás tú? ¿Puedes decir con Asaf, en cuanto a mí, la cercanía de Dios constituye el bien? En el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. Si no, lo que tú necesitas hacer es ponerte de rodillas y quedarte de rodillas hasta que lo hayas resuelto. Y no estoy hablando de una oración de 2 o 3 minutos, estoy hablando de una búsqueda seria de Dios hasta que hayas resuelto tus dudas y hayas hallado una relación real y paz real con Cristo. Este es el asunto más serio del universo para cualquier ser humano. No hay nada más importante, nada más prioritario. Tú puedes parecer que tienes éxito a los ojos del mundo, pero ¿qué hay de los ojos de Dios? ¿Qué hay de los ojos de Dios? ¿Para Dios tu vida es una vida que vale la pena? ¿Una vida con trascendencia eterna en virtud de tu relación con Él como tu Dios y tu Salvador? Oremos.